Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de la serie de 8 que estamos grabando para aumentar de manera sostenible sus ingresos. Bueno, este paso, Santi, se llama Comunícate estratégicamente. Ok. Entonces, nosotros identificamos y creemos que una persona cuando logra comunicarse efectivamente y estratégicamente puede uno avanzar más rápido en su carrera y aumentar sus fuentes de ingresos porque, bueno, digamos que agrega valor, se destaca dentro de sus colegas o los trabajadores de la empresa y se vuelve clave porque empiezan a persuadir a sus grupos de interés o como lo conocemos en inglés, stakeholders, y también eso hace que tengas relaciones mucho más duraderas, entonces relaciones laborales, relaciones económicas y en general pues interpersonales. Entonces aquí es donde mejoras tu comunicación escrita como verbal, que eso es un reto. Bueno, a nivel corporativo, cuando hablas con directivos o cuando hablas con personas que tienen tal vez sí muchas ocupaciones, no ocupaciones, pero tienen que ir al grano siempre, que tú seas muy directo, tienes que empezar a ser mucho más conciso y entregarle la información necesaria en la menor cantidad de caracteres posibles, si es escrita, ¿no? O si es verbal igualmente. Y también aprenderemos a utilizar herramientas clave como tener una hoja de vida efectiva y pues un perfil de LinkedIn optimizado y actualizado, que eso también pues es una herramienta de comunicación bastante útil en estos tiempos, pero más allá de útil es como esencial. Uh-huh. Y ahí hay un factor importante además de la verbal y es la no verbal, ¿no? Es, por ejemplo, la visual. ¿Cómo acomodamos los ítems dentro de la hoja de vida que estamos realizando? ¿Cómo nos aseguramos que es fácil para un reclutador ver la información más importante de la hoja de vida para que no filtre nuestro CV en el proceso de selección? ¿O qué dice la foto de mí en mi LinkedIn? ¿Qué pongo en el banner? Son como muchos detalles que no son verbales y tampoco son escritos, son netamente visuales, que son claves para comunicarnos estratégicamente y incrementar nuestros ingresos. Incluso lo acabo de pensar y es también presentaciones de trabajo, no sé, PowerPoints, slides, como tú tienes que tener muy presente quién es tu audiencia para entregar el mensaje clave. Y por ejemplo en mi trabajo que yo hago alianzas, a mí me dan muy poco de su tiempo y yo en muy pocos minutos tengo que entregar el valor de por qué aliarse con mi empresa, ¿no? Entonces uno también visualmente tiene que empezar a priorizar elementos para ser un comunicador más estratégico. Entonces me encanta. Y en el ebook gratuito que lo pueden conseguir en womentalks.co tenemos una checklist con ítems para que ustedes tengan en cuenta. Ahorita solo vamos a mencionarles 4 y bueno, les dejamos ahí para que por su curiosidad vayan y descubran los otros. Pero el primero es priorizar la comunicación racional en el ámbito profesional. Y eso para una persona como yo, que mi forma dominante de pensamiento es emocional, eso es un reto. Pero pues a lo largo de los años me he dado cuenta que es vital que yo priorice una comunicación racional en mi trabajo. Y pues claramente tener cuidado con los impulsos y evitar a toda costa como recurrir a comunicación tal vez agresiva o de venganza. Bueno, entonces a mí me cuesta mucho, o me ha costado mucho porque estoy en el proceso de mejorar esto de mí, y es cada vez que yo siento mucho una emoción, no sé, frustración, porque no pasan las cosas, no sé, porque mi manager es de otra región, nunca ha estado en Latinoamérica, no conoce el mercado, entonces es como, bueno, ¿cómo tengo yo que abordar esta comunicación sin dejarme llenar de la emoción que siento, que es, no sé, frustración, puede ser rabia, puede ser lo que sea, para hacer ver mi punto? Y es como, la realidad es muy distinta de Latinoamérica, de si tú vienes de Inglaterra o si vienes de Canadá o Estados Unidos, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de este ejemplo y es porque me tocó armar toda una presentación con datos, con estadísticas, con informes incluso de nuestro performance como región, para que esta persona se diera cuenta de que no podía ponerme la misma meta a alguien que estaba en Inglaterra, por ejemplo. Okay. Entonces, bueno, priorizar racionalmente cómo comunicarme con personas de diferentes backgrounds, de diferentes culturas y no dejarme llevar por las emociones. Y priorizar lo racional también significa dar a conocer los datos. Entonces, usualmente cuando un jefe o una persona con la que estás colaborando en tu equipo te hace una pregunta, es porque necesita algo respecto a qué ha cambiado a nivel numérico. Entonces puede ser algo que no estaba hecho y ya está hecho. Algo que antes era 2 y ahora es 3, ¿sí? O algo que antes era 40% y ahora es 120%. Entonces, comunicar los datos, y si uno percibe que dentro del equipo hay personas que tal vez les interese conocer el mood,
la emoción que se quiere transmitir, ahí se puede intercalar un poco entre la comunicación racional y la emocional, y eso también puede llegar a ser estratégico, sobre todo hablando con grupos. Pero para eso sirve también identificar el modo de pensamiento de las personas con las que estamos comunicándonos, ¿no? Tal cual. Y comunicarse estratégicamente según eso. La segunda es entonces adaptar tu comunicación al tipo de pensamiento de tu audiencia. Entonces ahí funciona muy bien que tú conozcas, si tú eres un líder de equipo, cómo funciona o cómo piensa tu equipo de trabajo. O si tú tienes a tu manager o a tu líder o a tu jefe, también identificar qué es lo que más le va a agregar valor a él, ¿no? Si es muy analítico, entonces 100% respaldado por datos. Si es muy conceptual, entonces tal vez traerle, sí, como relacionarle ideas, conceptos que hagan que él compre la idea. Entonces se vuelve clave identificar que eso es un reto, porque ¿cómo identificas tú, cómo piensa tú? Pues bueno, yo creo que con el tiempo te vas dando cuenta, pero si arrancas a trabajar con alguien no lo vas a saber hasta que ya pase un tiempo, ¿no? Claro, en la mentoría de WePower nosotros guiamos a las personas en este proceso, pero una forma es leer el LinkedIn. ¿Qué quiere vender la persona de sí misma? ¿Vende datos? ¿Vende emociones? ¿Vende cómo se enfrenta a los retos? Bueno, léanse el perfil de LinkedIn porque eso dice lo que uno quiere mostrar a nivel profesional y uno a veces espera que las cosas sean como uno. Entonces esa es una forma. Y también ser muy atentos. O sea, comunicarse estratégicamente requiere escucha. Escucha, entonces lo mismo. La persona se enfoca en comunicar las emociones o en comunicar los hechos. O los conceptos. O los conceptos, sí, exacto. O es muy juiciosa siguiendo procesos o es muy así como estructurado. Por ejemplo, la política dice que eso es alguien muy secuencial. Entonces háblenle de lo que quieren de arriba, por ejemplo. Ese tipo de tips pueden servir. Escuchar y ver el LinkedIn de las personas. Me encanta. Me encanta porque además nosotros no solemos personalizar la comunicación. Nosotros nos comunicamos creyendo que hay sí como una homogeneidad ahí de mi audiencia, pero eso también se vuelve un reto súper importante para uno. Yo creo que uno aprende mucho de uno mismo también, tratando de identificar, bueno, cómo piensa esta persona y cómo adapto mi mensaje a esta persona. Y pues que va a variar de ahí en adelante para todas las personas con las que tengas una relación cercana en el trabajo. Eso me encanta, porque me reta mucho. Y cuéntanos tú, Santi, las otras dos. Ok, vale. Dentro del ebook se van a dar cuenta que vamos bastante orientados al detalle. Hay una idea muy importante que es cómo mejorar nuestras herramientas de comunicación para incrementar los ingresos. ¿Cuál es una herramienta de comunicación para incrementar ingresos? Por ejemplo, un portafolio. Por ejemplo, una hoja de vida o un perfil de LinkedIn. Entonces siempre tenemos que enfatizar aquellos logros que tuvimos. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que obtuvimos? ¿Cuáles fueron los métodos que sabíamos utilizar en nuestras posiciones anteriores? ¿Y cuáles son las habilidades que vamos a usar en el futuro en esa nueva posición? O cómo eso que yo sé o eso que he hecho anteriormente me va a ayudar a entregarle a la persona a quien le estoy vendiendo, bien sea mi propio perfil para un empleo o un producto en un emprendimiento. Entonces eso nos va a ayudar a convencer a ese cliente. Hay que identificar ese tipo de cosas. Entonces aquí usamos todo, ¿no? Es personalizar la comunicación y en este caso usarlo en las herramientas comunicativas. Y bueno, quiero que sepan que no lo tienen que hacer solos y ni solas. Pueden hacerlo con Women Talks en WePower. Tenemos la oportunidad de ayudarlos a llevar a cabo este proceso de optimizar su perfil de LinkedIn para que les lleguen oportunidades y también optimizar su hoja de vida para que corran procesos de selección más rápido o vendan productos según lo que estén buscando en su enfoque. Santi, ¿sabes qué estaba pensando? Que así, por ejemplo, si uno no es analítico, igual uno en su perfil de LinkedIn tiene que mostrarse y venderse con números y con muchos datos, así uno no sea analítico. ¿Por qué? Porque los reclutadores pues están muy pendientes de eso, ¿no? De cuáles fueron tus logros, cuál fue el valor que agregaste en tus posiciones. Entonces, sí, acá el mensaje es como así ustedes no tengan este tipo de pensamiento predominante, igual es importante que le pongan empeño a tener un muy buen perfil para que se destaquen del resto de personas, ¿no? Y como decías, Aleja, priorizar la comunicación racional. Es hechos, datos, aprendizajes, métodos. Emociones no son la prioridad, ¿sí? La hoja de vida no es una herramienta para demostrar quién uno es. Uno es mucho más que la hoja de vida, mucho más que la carrera profesional. Entonces hay que desapegarse de esas historias profundas y sentimentales que uno quiere comunicar, porque pues cuando uno habla de ingresos está hablando de una relación económica y para eso pues sirven más los datos y lo factual. Me encantó. Gracias, Aleja. Gracias, Santi. Nos vemos en un próximo episodio. Buenísimo. Para descargar nuestro ebook gratuito, haz clic en el enlace en la descripción de este episodio.